Ahora veamos el siguiente ejemplo. Debemos hallar la ecuación y realizar la gráfica de la parábola con vértice en el origen y cuya directriz es y-3 igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar esos datos que nos dieron en el eje cartesiano, es decir, en nuestro sistema de referencia. Y entonces así nos va a quedar más fácil encontrar la ecuación de la parábola. Entonces nos dice, la parábola tiene vértice en el origen, es decir, aquí en el origen de coordenadas es el vértice. Y nos dicen que la ecuación de la directriz es y-3 igual a 0. Recuerden, nosotros siempre despejamos la directriz y dejamos simplemente una variable. En este caso nos va a quedar y igual a 3, pasando ese 3 que está restando a sumar. Entonces, por aquí por y igual a 3 va a pasar esta recta que es la directriz. Esta es y igual a 3. Ahora, como esta es la directriz, recuerden que la parábola abre hacia el otro lado. Es decir, en este caso, esta parábola va a abrir hacia abajo. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener que el foco está a la misma distancia del vértice que del vértice hasta la directriz. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, tenemos 3 de distancia del vértice a esta directriz. Entonces vamos a corrernos 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y este va a ser el punto que va a ser el foco. Entonces, aquí el foco va a ser el punto 0,-3. Ahora, ¿cuál sería la ecuación de la parábola? Entonces, recuerden, como abre hacia la y, tenemos que la variable al cuadrado es x. Y esto es igual a 4py. ¿Qué más tenemos? Que abre hacia abajo. Entonces, como abre hacia abajo, debe tener un signo negativo. Entonces simplemente nos falta encontrar P. Pero recuerden, P es la distancia que hay del vértice al foco, que en este caso es 3. Entonces aquí P va a ser igual a 3. Entonces simplemente reemplazando nos queda que x cuadrado va a ser igual a menos 4 por 3 por y. Es decir, x cuadrado va a ser igual a menos 4 por 3, que es menos 12y. Y entonces aquí nos quedó que esta es la ecuación de la parábola que necesitamos. Ahora, para hacer las cosas un poco más fáciles, vamos a despejar y a dejar sola la y, ya que a la hora de graficar necesitamos una variable dependiente y una independiente. Entonces en este caso vamos a dejar la y independiente, es decir, vamos a escribir esto como y igual a x cuadrado sobre menos 12. Y de esta manera, entonces, va a ser mucho más fácil ubicar puntos en la tabla de valores y así realizar completamente la gráfica. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que el foco está situado aquí, ya lo dijimos. ¿Cómo sabemos cuál es la amplitud de esta parábola? Entonces simplemente vamos a ubicar algunos puntos en una tabla de valores. Entonces recuerden, la ecuación que nos quedó fue y igual a x cuadrado menos 12. Pero eso es lo mismo que si lo escribiéramos así, menos x cuadrado sobre 12. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar algunos puntos para que nos den valores de la parábola. Si se acuerdan, la parábola es simétrica. Entonces si reemplazamos un punto aquí, podemos colocar otro al otro lado. Entonces en este caso simplemente vamos a ubicar puntos positivos y los otros simplemente van a obtenerse por la simetría de la parábola. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, el punto 2 para las x. Si x vale 2, entonces y ¿cuánto vale? Y valdría menos 2 a la 2 sobre 12. Es decir, aquí nos da menos 2 a la 2 nos da 4 sobre 12. Y simplificando nos daría cuarta de 4 1 y cuarta de 12 3. Es decir, en 2 y vale menos 1/3. Es decir, cuando x vale 2, aquí y vale menos 1/3. Es decir, más o menos hacia aquí. Ahora vamos a reemplazar otro punto, por decir 4. Entonces cuando x vale 4, aquí tenemos menos 4 al cuadrado sobre 12. Y entonces lo que nos va a quedar es menos 4 al cuadrado nos da 16 sobre 12. Y podemos simplificar, podemos sacar por ejemplo cuarta
cuarta de 16 nos da 4 y cuarta de 12 nos da 3. Es decir, nos da menos 4 tercios. Entonces simplemente observemos lo siguiente, que aquí partimos esto en tercios, nuevamente en tercios, y entonces hasta aquí sería menos 4 tercios, más o menos por aquí. Este sería otro punto de la parábola. Ahora observemos que como esto es simétrico, vamos a tener 1 a la misma distancia, es decir, aquí en menos 2 vamos a obtener este otro punto, y aquí en menos 4 obtendríamos este otro de aquí. Y entonces observen que ahí vemos más o menos la forma que tiene esa parábola. Entonces simplemente vamos a tratar de seguir esa forma. Algo así, viene aquí, pasa por este punto, por este, y luego pasa por este y por este. En la hoja puede quedar un poco mejor, o podemos usar algún curvígrafo o cualquier implemento que nos permita hacer curvas, y de esa manera quedaría mejor dibujada esta gráfica. Recuerden que eso tenemos que hacer que parezca como de esta manera. Sin embargo, el pulso no nos ayuda, entonces simplemente la dejamos así.